La Copa Oro 2023 está a la vuelta de la esquina, y como es mi torneo fetiche, queremos celebrarlo recordando algunos partidos que rozan lo insano por su desarrollo, sus pifias y sus resultados. Un reflejo muy fiel de nuestra realidad futbolera y concacafquiana. Hoy viajamos en el tiempo desde el año 2005 hasta el 2021, en ese campeonato que no pudo ser por culpa del Tata Martino y sus pupilos. Deseamos por supuesto que la edición de este verano lleve nuestro nombre, aunque la verdad tenemos pocas esperanzas. Te recuerdo que los links de todas las Copas Oro que hemos narrado están aquí abajo en la descripción, por si las quieres ver completas para dar un repaso. Dicho esto, comencemos. Para el segundo partido de grupos, la Volpe le perdió la confianza a JJ Corona y mandó a porterear a Moisés Muñoz. El Memorial Coliseum recibía a México y Guatemala para ver cuál de los dos revivía en el grupo, ya que también los chapines venían de una derrota. Luego los centroamericanos tiraban de lejos, muy mal. El técnico argentino tuvo que recurrir al guardarropa mágico y lució su corbata de dragones. Y vaya que sí permeó en el rendimiento de sus pupilos. Jared Borghetti hacía una recepción dirigida de primer mundo y después con el empeine de su botín izquierdo venció la meta de Miguel Ángel Cle. Un golazo que abrió la fuente de los deseos apenas al minuto 5. El zorro del desierto quiso sentir que lo suyo era darle con el pie, pero erraba por mucho. Pero 50 segundos después recibió en la orilla del área y gambeteó a Néstor Martínez para hacerse un espacio y anotar su segundo, que alcanzó a tocar el portero. Con este tanto celebraba su número 35 con el Tri y empataba al Matador Hernández y a Carlos Hermosillo en la lista de máximos anotadores mexicanos. El Pescadito Ruiz quiso hacer una de UEFA, pero le salió de CONCACAF. El mismo delantero intentaba de cabeza y se iba a las manos de Muñoz. Carlos Morales también quiso sorprender, aunque se fue por encima. Guatemala era la nada y México ya se estaba poniendo cómodo. En un tiro de esquina el balón rebotaba por todos lados hasta que le cayó a Jared, que ya no pudo con la diestra. Cabrera quiso hacer una de recreo y el delantero de Pachuca siguió jugando con su efectividad con los pies, que subía y bajaba. El capitán Pando zancadillaba a Carlos Zinedine Salcido Zidane y se señalaba el tiro libre. Borghetti regresaba a las andadas y daba un frentazo con el sello de garantía, pero Cle la paraba muy bien. Se iban a descansar y al volver entraba Bravo por Jared, pero el mochiteco no tenía ese guante en la cabeza. Sin embargo, al minuto 9, México triangulaba adecuadamente y el Jerry Galindo la empujaba solito por el centro. Ya era una goleada bajo el fuerte sol californiano y Guatemala ya contaba los minutos para que se acabara esa monserga. Ruiz pudo anotar el suyo, pero no se tuvo confianza y la mano del Maza la mandó para afuera. La Volpe era regañado por quién sabe qué y Paco Ramírez y Jorge Campos se reían en la banca. Unos instantes después, Omar Bravo recibió un pase filtrado y como por su casa la empujaba por debajo del guardameta. Un gol muy fácil que parecía realizarse después de un fuera de lugar. El resto del partido fue tan malo que no es digno de ser narrado ni hoy, ni mañana, ni nunca. Basta añadir que hubo una jugada que recuerda a aquella del último haitiano en el área, que curiosamente no sucedería sino hasta 3 años después. México vencía 4-0 en otro soporífero partido de fase de grupos. Después de esa pésima participación mexicana, se encendían las alarmas y las críticas llovían sobre Hugo Sánchez, que le daba una sacudida a su oncena inicial, empezando desde la portería, donde era Osvaldo el nuevo encargado. Honduras traía una de las mejores generaciones de su historia y contaba con grandes referentes como Carlo Costly, Emilio Izaguirre, Maynor Figueroa y Carlos Pavón. Hugo Sánchez y Reinaldo Rueda observaban nerviosos el inicio de las acciones y un veterano Cuauhtémoc Blanco se preparaba para otro juego más con la selección. La banca azteca con hombres bastante pesados esperaba su turno y Honduras desperdiciaba la primera de peligro para que después Pavón fallara con su control dirigido. Al 8 Magallón hacía el oso y Costly le devolvió el favor, errando una clarísima con la izquierda. Osvaldo se amarraba en un tiro de esquina y otra vez los catrachos perdonaban. El vendaval hondureño era imparable y tras una pelota filtrada, Osvaldo Sánchez arrollaba a Pavón y el árbitro sin dudar corría hacia el punto penal. No obstante, Izaguirre cruzó de más su tiro y se estrelló con el poste, dando un respiro al Tri. Cuauhtémoc tomó 100 metros de vuelo y disparó a portería para que el meta la dejara servidita a Omar Bravo, que se comió otro gol por segunda Copa Oro consecutiva. El Temo anticipó un centro como en sus mejores tiempos, pero de zurda falló. Luego volvió a probar de falta, pero la mandó al cielo y Honduras continuaba con sus buenas aproximaciones.
Al 10 lo asusaban a punta de besitos y él correspondía el cariñito, espantando al centroamericano. Al 28 el Venado Medina caía en el área por una patadita inocente del mismo Izaguirre y Blanco, por supuesto, tomó la pelota. Volvió a dar 5000 pasos hacia atrás y con su característico trote y su toque impoluto marcó el gol, provocando los aliviados aplausos del técnico nacional. El mismo Cuauhtémoc mandó un buen centro a Bravo y este pedía penal, pero no se concedió. El equipo de azul ya se había perdido en la cancha y no lograba generar peligro. Andrés Guardado se probó de derecha, pero con mucha angustia el balón se escurrió por un costado. En la última acción del movidito primer lapso, Honduras inauguró el complemento con un perfecto testarazo que se fue a embarrar con el larguero, y por suerte cayó en las manos de Osvaldo. Fue entonces que México se quedó con 10 hombres. Al Temo lo seguían acosando dentro del área chica y su mal carácter lo traicionó, metiéndole un artero codazo a Caballero, que le repitió la dosis del besito. Con una roja directa y la cara de arrepentimiento del que sabe que se equivocó, el 10 mexicano se marchó al vestidor y dejó a su equipo en problemas. Honduras tardó un rato en capitalizar el hombre de más, pero al fin llegó. Costly recibió un excelente balón filtrado y con agilidad dejó en el camino a Osvaldo Sánchez, para después tocar a portería y empatar el marcador. Inmediatamente Medina respondió con la chueca, pero Vallecillo hizo una gran atajada. Sánchez mandó al Maza a la cancha con la intención de aguantar el marcador y a Osvaldo volvían a exigirle. El juego entró en una fase de especulación y poquísimos acercamientos de ambos países. Parecía que los puntos se iban a repartir, pero en los últimos instantes Costly se elevó 2 cabezas más que su marcador y con demoledor testarazo aniquiló el ángulo de Sánchez. Doblete del que jugaba en el Bełchatów polaco. Esos históricos 3 puntos hacían empatar a la H con México en el primer lugar de su grupo, y el combinado nacional ponía en tela de juicio su pase a la siguiente ronda, mismo que se jugarían ante Panamá. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Luego del tremendo bochorno, era hora de cerrar el grupo frente a la débil Guadalupe, selección que ya había sorprendido en la edición pasada y que nuevamente dio un par de golpes de autoridad, venciendo a Panamá y Nicaragua en sus 2 primeros encuentros. Se inició fuerte con un desborde del Venado que terminó en un desvío del guardameta. El ex técnico americanista suplía al Vasco y miraba con gesto concentrado. Omar Bravo le pegó feísimo en una que parecía buena, mientras Aguirre vigilaba desde las alturas, supervisado por Néstor de la Torre y Justino Compeán. Venado volvió a probar su suerte con ese mal centro e Israel Castro intentó su bien conocido bombazo de lejos. Bravo robaba la pelota, pero después le pegó chorreadísimo y la participación mexicana era muy mala. Giovanni tiró de derecha y el portero bostezó. Los isleños se barrían en todos los sectores de la cancha, ganándose varias amarillas. Otra vez Dos Santos le pegó, pero 0 peligro provocó. El bloque defensivo blanco parecía impenetrable y la bola se paseaba por todo el tercer cuarto de cancha, pero la profundidad simplemente no existía, lo que provocó otro concacafquiano disparo de Gerardo Torrado. No obstante, el capitán mexicano se desquitaría de ese y otros tantos tiros malos de su carrera, reventándola de gajos con un buen derechazo que se escurrió entre botecitos a la portería. Su festejo, por cierto, incluyó un bailecito muy falto de ritmo. Antes de concluir el primer tiempo, Omarcito hizo un control de clase mundial, pero ya no le dieron las piernas para definir, y después Gio le dio un bombón al mismo número 9, que continuaba su festín de goles fallados en 3 Copas de Oro consecutivas. La primera de peligro en el segundo tiempo llegó hasta el 58 y terminó en un pésimo centro de Guadalupe. Noriega, Vela, Valenzuela y Franco observaban igual de aburridos que los 24,000 asistentes al estadio de la Universidad de Phoenix. Venado hizo una genial, pero también acabó en el limbo. Pablito Barrera se alistaba y el mayor de los Dos Santos le cedía la estafeta. Por fin veíamos algo de fútbol con una tremendísima tajada de Guillermo Ochoa, que voló como siempre lo ha hecho desde su debut en 2004. Guadalupe por fin conseguía su objetivo de quedarse con 10 hombres, luego de que Bertó tacleara a Bravo y se fuera expulsado por doble amarilla. Ahí mismo Fausto Pinto le entraba al buffet de fiascos y se perdía el segundo. El mochiteco trataba y trataba, pero su pelea con la camiseta nacional no llegaba a su fin, gracias a una estupenda parada guadalupense. Ludovic Gotán se volvió loco y a nada se quedó de meterle los tacos a Pinto en la espinilla, por lo que también se fue a bañar temprano.
El obligadísimo segundo gol mexicano llegó de cabeza, rematado por el íntimo Miguel Sabá, en otro apodo claramente otorgado por el Perro Bermúdez. Todavía el hombre sin miedo pudo clavar su doblete, pero no le alcanzaron los centímetros. Medina probó de nuevo a Fausta y parecía que los mexicanos solo podían desplegarse en el 11 contra 9. El Venado tuvo otra más y de nuevo el arquero se lo negó. Sabá no quería quedarse afuera y tuvo una falla tan evidente como vergonzosa que el vasco ahogó en un sorbo de agua antes del pitido final. México avanzaba así a cuartos de final. México no podía permitirse una nueva derrota contra los centroamericanos y estaba obligado a pasar sobre ellos para posarse en la final, donde ya estaban esperando los Estados Unidos. Con nuestro imponente Capitán Wiki a la cabeza, salían en fila india los seleccionados nacionales, saludando a sus colegas canaleros. Chepo de la Torre y los hermanos de Eli Valdés aguardaban serenos en sus bancas, atentos a lo que sus 22 futbolistas realizarían a partir del silbatazo del árbitro jamaiquino Courtney Campbell. 12 minutos de inconsistencias acabaron en la primera jugada de gol, cuando a Alejandro Castro le robaron el dulce y Quintero se dio a Blas, quien con toda la experiencia obtenida en sus múltiples Copas Oro disputadas, venció tranquilamente a Jonathan Orozco. Este gol hizo explotar por supuesto las gargantas de la afición panameña y de sus narradores, que se desgañitaron al máximo. ¡Es buena! ¡Quintero! ¡Tiene a Blas! ¡Quintero! ¡Quintero! ¡Blas! ¡Sí! ¡Blas! ¡Blas! ¡Tiró! ¡Gol! Chepo de la Torre inmediatamente olió el peligro e inició con los gritos de regaño, más que de aliento, con ese "métele huevos, cabrón", dirigido seguramente a Castro. Layún se dio al centro del área y se la bajaron al delantero de las Chivas, que ya generaba una inmensa molestia por tantas pifias. El capitán Torres ganó por encima, pero no la pudo dirigir hacia abajo. Marco Fabián cobró directo a las manos de Penedo y luego Wiki despejó en propia área, mientras la banca azteca observaba en el mismo silencio que acechaba al estadio entero. Al 23 Gabriel Torres dio su primer strike, fallando una que solo debía empujar, pero la emotividad estaba definitivamente del lado rojo. Sin embargo, tanta emoción les pasó factura y una faena de Fabián fue suficiente para que Montes cabeceara y volviera a encender a la fanaticada mexicana, apagando los impulsos panameños. ¡Llegó el empate! ¡Llegó el empate mexicano! Con esto México debió concentrarse y enfocarse en retomar el control, sobre todo porque empataron cuando Panamá mejor jugaba. No obstante, la historia estaba cansada de ver a una selección mexicana tan promedio y decidió castigarla fuertemente. Fabián no alcanzó una pelota ante la mirada atenta de los dirigentes de la Confederación. Castro estaba muy confundido y seguía con las faltas en medio del campo, lo mismo que nuestro indiscutible líder, Joel Wiki. Los segundos y minutos transcurrían entre poco fútbol y nada de control de pelota por ninguno de los dos protagonistas, provocando la frustración incontrolable de la Torre. Al 44 Blas mandó un gran testarazo al travesaño, aunque se anuló por fuera de juego. Para no variar ni un poquito, lo último mexicano del primer tiempo fue otro pésimo intento de Rafael Márquez Lugo, que rápidamente hace olvidar las grandes fallas del Chicharito una Copa Oro atrás, en donde erró muchísimo, pero al menos celebró 7 goles. Chatón Enrique sustituía a un fantasmagórico Gullit Peña y así iniciaba el fatídico complemento. Los canaleros inmediatamente inclinaron la cancha a su favor y presionaron fuertemente a la saga azteca. Castro otra vez hizo un foul absurdo y después intentó dar un rodillazo al rival, pero solo se ganó la preventiva. México robó una pelota que se convirtió en el peor disparo de toda la carrera de Raúl Jiménez. Layún ya estaba hecho un lío en zona baja, lo que provocó una falta peligrosísima para Panamá, que terminó en una chilena desviada. El corazón mexicano latía 1000 por hora lleno de miedo, y no se equivocaba. Al 61 Torres cobró un córner que el histórico Román Torres martilló con toda la potencia de su cuello, anticipando por supuesto a uno de los peores defensas centrales que han portado la camiseta de México, que a alguien se le ocurrió cederle el brazalete de capitán, confirmando todo el sarcasmo vertido en las anteriores líneas de este guión. Aldrete ya quería que se acabara el juego y tiró horrible, mientras que los fans mexicanos ya se comían las uñas. Chepo miraba con una mezcla de incredulidad y odio, sacando del campo por fin a Alejandro Castro, pero dando ingreso a Javier Orozco, que spoiler alert, absolutamente nada hizo en el partido.
A Márquez Lugo le quitaron la que pudo ser su mejor intentona y luego Enríquez disparó chorreado de zurda, haciendo trabajar a Penedo. Nuestro número 10 le pegó como número 84 para perderse una clara. Rafael Márquez Lugo se marchó del campo para nunca más volver a la selección mexicana de fútbol, a la que solo le pudo entregar un gol en 17 partidos jugados. Chapito Montes condujo con calidad y trató de izquierda, aunque curvió de más. Al 77 Panamá volvió a acercarse, aunque su trabajo estaba centrado en defender el resultado. De nuevo Montes remató, pero Penedo contuvo con calma. Lo mismo ante la más evidente oportunidad mexicana, que Isaac Virzuela no supo definir ante el gran guardameta, que por esas fechas no contaba con equipo. Los centroamericanos pudieron matar, pero les faltó experiencia en un contragolpe que debió ser fulminante. Lo mismo que sucedió en el tiro de Waterman unos instantes más tarde. El resto de los minutos transcurrió entre acercamientos verdes en los que nada sucedía, demostrando la fuerte inoperancia de este combinado, mezclado con la profunda desesperación de la tribuna. México ya no contó con más oportunidades y Aldrete tuvo que emplearse a fondo para evitar el tercero del contrario, que no permitió nada más que una última falta de Joel Wiki. Se acabó el encuentro y Panamá consiguió su segunda victoria ante algunos de los peores representantes que hemos tenido. Y también por segunda ocasión conseguían llegar a una final de Copa Oro, que tristemente perdieron ante los Estados Unidos, reiniciando la alternancia de campeonatos con México. Los dirigidos por José Manuel de la Torre exhibieron a nuestro fútbol a nivel internacional y muchos de ellos nunca más volvieron a vestir la camiseta verde. Ahora en New Jersey se disputaría el partido de los cuartos de final contra Costa Rica, con la cabeza del técnico nacional al borde de la guillotina, ante la mirada de 80,000 espectadores. Oribe la mandó a guardar al minuto 5, pero el silbante señaló una falta y el gol no contó. Campbell envió un centro venenoso que peinó Corona y Ochoa tuvo que exigirse por si las moscas. Piojo decía que bien, pero luego su gesto de preocupación le traicionaba. Venegas le hizo un túnel delicioso a Reyes, aunque sus compañeros no la pudieron empujar. A partir de ahí el juego se convirtió en un acertijo indescifrable, que ni Herrera ni Paulo Guanchope lograban resolver. Los futbolistas mexicanos estaban en la desesperación absoluta y los centroamericanos navegaban con más calma. Vela le pegaba directo a las manos y luego Venegas no supo definir por encima de Ochoa. Guardado sacó el izquierdazo, haciendo volar a Esteban Alvarado, que en el tiro de esquina también recostó con oficio. Costa Rica madrugó durísimo a la defensa, pero todavía peor se vio Borges, que le pegó lo más feo que pudo. Oribe recibió una filtrada excelsa de Guardado y después de recortar medio charro disparó a puerta, aunque la saga tica se revolvió con prestancia. Con nuestro príncipe encantador arreglándose el cabello rumbo al vestidor, se acabó el primer tiempo. Al volver, Miguel Arturo tiró fácil y después Peralta sumó otra más a su no tan larga suma de ratas, enviando una pelota al vertical derecho. Los costarricenses se acercaban con Campbell, pero poco más. Al 63 el Principito se entró muy bien y Esquivel cacheteó raro el balón, que Alvarado supo toquetear y mandar al tiro de esquina, ayudado por el travesaño. El mismo toluqueño partió el campo en dos y después de correr sin oposición, tiró de zurda, solo que se fue elevando y terminó en saque de meta. Carlos Vela se perdió otra evidente y muy sencilla para su calidad, por lo que terminó mordiendo el pasto, literalmente. México ya se había adueñado de todo e insistía con mucha verticalidad, pero la hiena continuaba con la zurda desvielada. El Piojo lo vio tan desconcentrado y cansado que acabó por sustituirlo por el Tecate, probablemente pensando ya en los tiempos extra. Y en efecto, en el resto del reglamentario solo se dio la lesión de Yacer Corona, que se despidió del partido y del torneo. También vimos un jarabe tapatío del otro Corona, que terminó en la nada y en un coraje profundo del ex del Monterrey. Se jugarían entonces otros 30 minutos de estrés para el entrenador mexicano, quien agitaba de lado a lado esa fea corbata color verde mientras expulsaba queja tras queja. El cansancio hacía mella en un soldado blanco y luego la Jun se comía tremendo patadón del que el Maza cobraba venganza. Las peroratas de Herrera eran cada vez más aburridas y repetitivas, en lo que su colega ingería quién sabe qué cosa. Nada de nada sucedió en el primer tiempo extra, y en el pequeño intermedio el técnico del tricolor por fin ejerció como tal, entregando algunas indicaciones a sus jugadores que parecieron surtir efecto. Primero Tecatito desbordó y tocó a Peralta, que intentó empujar, pero se fue a la esquina. Entonces llegó la única de los ticos, con una extraordinaria jugada de Campbell, quien se metió entre todos los estáticos defensores y después una mini pared tiró a puerta, pero Guillermo Ochoa actuó como mejor sabe hacerlo, atajando. Pensamos que nunca llegaría, pero se apareció el conato de bronca. Eso sí, fue el más amistoso que nunca vimos en las Copas Oro, contando con la conocida buena onda costarricense.
Piojo Herrera ya visualizaba cómo iba a reclamarle a Nazareno al final del partido, mientras el lesionado Chicharito observaba a lo lejos cómo Peralta no alcanzó a rematar a portería. Y llegó entonces la primera ayuda arbitral evidente, de esas que se agradecerían en otro tipo de competencias, tal vez en el cuarto partido de un mundial o algo parecido, pero por favor, no en los cuartos de final de una Copa Oro en la que México había jugado basura más apestosa que la arrojada en el partido anterior a los trinitarios. Hasta ahí podríamos decir que esto no era culpa de la selección mexicana, que así es el juego y que unas por otras. Pero es que por entonces aún no conocíamos lo que tenía preparado el futuro inmediato, aquella semifinal a la que México llegó después del 1-0 conseguido en el último segundo de los tiempos extra. Claro que no solo los ticos de la cancha se encabretaron al máximo, también los cronistas en aquel país explotaron con todo contra México y la CONCACAF. Castigo por derecha Andrés Guardado. ¿Para qué hicieron el partido? ¿Para qué no hubieran puesto a México de una vez en la semifinal? Así, en forma descarada, en forma de robo. La misma prensa mexicana es la que tiene que denunciar esto, porque sencillamente nos han estafado el día de hoy. Don Rotaciones lo volvió a hacer y una vez más alternaba a sus dirigidos, aunque al menos ahora se veían caras más experimentadas. Pocas figuras tenía Honduras, que extrañaba esa gran camada de la primera década del siglo XXI. El capitán Maynor Figueroa era el jugador más reconocido, ciertamente. Los centroamericanos no tardaron nada en patear para amenazar a los mexicanos, pero estos respondieron muy rápido. Después de algunos toques dentro del área, el balón llegaba a la posición de Rodolfo Pizarro, quien de parte interna anotó su tercer gol para la selección nacional, el primero en partido oficial. Festejó, claro, con esa danza tan suya. La primera amarilla le perteneció a Kioto, lo que le probó mucho coraje al Catracho y a sus compañeros. José Luis Pinto observaba desde la banda el vuelo de su portero López para cortar un centro. Honduras tenía una regresión a los años 90 y pateaba por toda la cancha, como si su fútbol no hubiese evolucionado en los últimos 30 años, pero el árbitro les perdonaba las amonestaciones. Elías quiso hacer un gol de sexto año, pero aparte de que se fue por arriba, estaba en posición adelantada. Fue hasta que tumbaron a Pizarro que el nazareno decidió sacar un cartón amarillo que estuvo bien ganado. Molina chutó y la envió a la fila 40, mientras Pompilio pedía que se juntaran más las líneas. Orbelín también se testeó y su suerte no fue diferente. Al centrocampista del Monterrey le dolía cabecear la pelota y veíamos nuevamente a nuestros amigos camilleros, que como casi siempre regresaban sin peso adicional. Hasta el minuto 40 la producción daba con el paradero de Osorio, quien contento escribía color azul, porque a sus ojos el tricolor se desplegaba a placer sobre el campo. Entre Corona y Pereira tumbaron a Maynor, pero fue el central el que necesitó de las asistencias, que llegaron acompañadas de ya saben quiénes, mismos que se retiraron ya saben cómo, segundos antes del pitido intermedio. Después del poquísimo fútbol ejecutado por Honduras, se vaticinaba un complemento tranquilo para México, pero las cosas se saldrían de control. Elías tuvo un momento para vacunar la portería catracha, pero se ofuscó y le robaron el dulce. En la siguiente Kioto pateó y la barrera desvió, por lo que JJ Corona tuvo que regresar a su izquierda para tapar el rebote. Boniek García pateaba como sin querer a Orbelín y se armaba el traca-traca, pero todo finalizó en amistosos toques de manos. Lanza la dejó entrar y de zurda la agarró bonito, aunque sin dirección. Honduras se había encontrado un contragolpe 4 contra 3, solo que les faltó oficio y lo desperdiciaron rotundamente. Molina ya no pudo más con el mareo y finalmente hicieron valer a los voluntariosos cargadores. La afición desesperada volteaba a ver por dónde podría caer el gol, pero nada de nada sucedió en un montón de minutos. El técnico hondureño le daba entrada a Alexander López, que traía la 10 en su 10º partido con la H. Sepúlveda se volvía loco y cometió una entrada imprudente, lo que le acarreaba una amarilla que por poco y es de otro color. Así que lo sacaron para que jugara el cubo otro rato. El centroamericano recién ingresado estuvo a pocos pelos de hacer un golazo olímpico, pero José de Jesús Corona le dijo que no, a la que pudo ser la anotación del campeonato. Honduras se hizo dueña del partido en los minutos finales, aunque demostró por qué avanzó de su grupo con solo 3 goles anotados, todos en el partido ante la Guayana Francesa. Tuvieron una última, eso sí, con un disparo de 3 dedos que se abrió más de lo necesario, y punto. Así terminaban los cuartos de final. Osorio le daba un manotazo a Decio de María y lo abrazaba como si hubieran jugado como la más grande potencia mundial. El bajísimo nivel de juego de la selección mexicana estaba maquillado por los resultados, que definitivamente siempre acompañaron al entrenador colombiano. Pero una gigantesca Copa Oro en todo su esplendor en el medio campo y un Tata Martino castigadito en su palco, arrancaba el partido en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
Gran parte de la afición mexicana esperaba un rival sencillo, pero pronto se darían cuenta del error en el que estaban, con la primera aproximación que traía el sello haitiano. Chaca le había mandado un centro extraordinario a Raúl, pero más espectacular se lanzó un lejanísimo conocido nuestro, Johnny Placid, aquel guardameta que se lució en aquel desastroso preolímpico del 2008, ese del único haitiano en el área. A Pizarro no dejaban de perseguirlo las patadas. Antuna solicitaba un penal, pero no se marcaba. Tras una falta sobre Guardado se cobró a balón parado y la pelota llegó al pie malo de Alvarado, que lo envió hacia afuera. Lentamente el equipo de blanco iba encimando al de azul, pero la zona baja hacía su trabajo con prestancia. En un tiro de esquina, Placid expulsó de puños y Jiménez no logró mandarla al fondo. El capitán azteca se iba al suelo tras un pisotón que se transformaba en tarjeta amarilla. Después agarró una bonita y la hizo fea, pero al menos terminó la jugada. Alex Cristian quiso de lejos, aunque tampoco pudo. Al 20 México tuvo una seguidilla de intentonas, solo que la saga haitiana se revolvió de todas las formas posibles para evitar el gol nacional, lo mismo de un minuto después. Los dirigidos del ausente Martino no estaban jugando mal, pero los haitianos tampoco, entregando el partido de sus vidas. Gallardo tiró, cruzando demasiado, pero Tata sabía que pasó mucho tiempo entre la última jugada de peligro y esta. Pizarro le envió un centro con poca fuerza a Jiménez y el delantero cabeceó muy sencillo hacia la posición de Placid. Ochoa se hizo pelotas con los pies y luego Arcus se emocionó de más. El menor de los dos Santos se unió a la lista de los que intentaban fuera del área y también a la de los que no lo lograban colar. Después de unos extenuantes 45 minutos, ambas selecciones se iban a descansar. Haití volvió al campo con demasiado optimismo, pero luego una media vuelta en el punto penal le erizó los pelos de la afición. Después de un tiro de esquina, el Titán Salcedo remató de derecha, pero la mandó al borde del estadio. De la nada alcanzamos el minuto 60 y al Chaca Rodríguez le enterraban la rodilla en la nuca, provocando un río de sangre que escurría por su calva cabeza. Para contener la hemorragia tuvieron que colocarle un gorro de natación en una imagen rarísima. Andrés Guardado volvió a plantarse frente al balón para derramar miel con su pie izquierdo, pero el capitán haitiano voló con calidad para enviarla lejos de su puerta. Michael el Chaca Phelps falló en su centro provocando la molestia del Tata, pero no la de la grada, que se entregaba con todo a su verbena popular. Después Cristian por poco y se hace el harakiri. Al 74 Antuna se encontraba solo dentro del área bajándola muy bien, pero Placid con su larga pierna derecha le arrancaba la oportunidad del gol. Las ideas escapaban lentamente de las cabezas mexicanas, que veían frustradas todas sus intenciones hacia adelante, y al estar tan poco exigidos atrás, cometían faltas innecesarias ante cualquier arrancada isleña. Al minuto 90 Haití tuvo un cabezazo, pero fue malo, y así se terminó el tiempo regular. El rival de México cumplía una espectacular participación y cumplía un gran cometido. Sin embargo, el fútbol no les daría recompensa a su gran trabajo. Apenas al tercer minuto del primer tiempo extra, Basile quería despejar la pelota, pero Raúl le ganó y lo acabó pateando en la planta del pie, por lo que se marcó el penal. El mismo Jiménez tomó el bonito Nike Merlin 2 y pareció amenazarlo de que no le fallara esta vez. Con su 9 en la espalda decidió recuperar su particular estilo y, como bien sabe hacerlo, venció a Placid. Gerardo Martino arrastró a un par de auxiliares a su palco para poder abrazarse con alguien en el gol mexicano y se le cumplió. Antuna se dejaba caer buscando otra falta, pero sonreía conociendo su engaño. Haití tenía que tomar la iniciativa y mandaba sus cambios, aunque poco podría ser. Chapito Montes también ingresaba al campo para aportar su pausa. A Lobo le cayó un buen centro, pero su derecha no le ayudó, justo cuando terminaron los primeros 15 minutos. El último tramo del juego arrancó con otra falta sobre Pizarro y un disparo de Jiménez que casi era bueno. Antuna chutó despacito y Placid voló bien feo, para después ver cómo ni Rodolfo ni Raúl se pusieron de acuerdo para clavar el segundo. Lo mismito sucedió un par de minutos después, aunque esta vez el guardameta mostró sus reflejos. Al del Galaxy parecían cometerle penal y el del Wolverhampton trató de hacer un golazo que se fue por arriba. Haití, en los pies de Cantave, tuvo el milagro, pero la arquilla salvó el marcador, provocando un suspiro en el estadio y este gesto de Paco Memo. Para acabar las acciones, Montes se comió el gol más fácil de su vida, infaltable en las Copas Oro. Terminaba el partido y México avanzaba sobre los isleños, que por segunda Copa Oro consecutiva se marchaban con la frente bien en alto. En el tercer y último partido de la primera fase nos topamos con un escenario digno del mundo al revés.
Y es que el estadio Cotton Bowl de Dallas estaba repleto de afición salvadoreña, en un hecho inédito en la historia de la Copa Oro, acostumbrada a ver gradas pintadas de verde, blanco y rojo. Con tremenda motivación llegaba la escuadra sudamericana al partido, además de arrastrar una inercia ganadora al derrotar a Guatemala y Trinidad y Tobago con idéntico marcador de 2-0. Como líderes de grupo intentarían amarrar los 9 puntos y de paso complicar lo más posible la calificación mexicana. Martino le respetaba una absurda jerarquía a Carlos Salcedo y mandaba a la banca Araujo a cambio de Héctor Moreno, que volvía de una lesión. Rápidamente arribaba la tarjeta de amonestación para Serén, que le daba un pisotón y empellón a Gutiérrez en la media cancha, mientras el Tata le hacía honor al barbijo, usándolo en esa parte del rostro. Al 5 Gallardo anunció su presencia con un centro de zurda que no encontró destino, pero se asustó, haciendo enojar al Marshmallow cementero. El Salvador poco se aproximaba y cuando lo hizo exigían un penal inexistente, para acabar con un remate que se fue a las nubes. La potencia nacional se hizo presente en un buen contragolpe, que sin embargo fue muy mal finalizado por el número 10. A pesar de todo se sentía la fuerza de los de negro y poca oposición ofrecía al rival. Fue al 26 que HH repetía su magnífico toque y sería para el Chaca, que se sumergía en el área y recortaba para luego pegarle mal. El balón fue desviado por un defensor y se fue a inflar las redes, abriendo el marcador y provocando el abrazo bien conocido del Tata Martino con su cuerpo técnico. Prácticamente de inmediato, Funes Mori condujo a toda velocidad partiendo la cancha, tiró durísimo, pero sin dirección, y el guardameta Mario González atajó con gran calidad en ambas manos. Herrera cobró un libre directo con toda la parte interna y la mandó a pocos centímetros del poste. Salcedo hacía de las suyas por la banda y luego Edson jaloneaba a un salvadoreño, provocando el regaño estándar. En la última acción interesante de la primera mitad, parecía que México tenía todo bajo absoluto control. Sin embargo, El Salvador regresó al césped a demostrar que su fútbol en las piernas iba más allá de cualquier recuerdo que aún viviera en nuestras memorias. Pero primero los connacionales tuvieron un par. Salcedo se animó y tiró de lejos, abierto a la derecha. La más clara fue del naturalizado mexicano, que recibió otro exquisito trazo del ex del Porto. Trató de definir de derecha y le salió un petardo, perdiéndose del gol de la tranquilidad y sumando otra falla a su recién inaugurado conteo. El número 11 era derribado dentro del área en lo que parecía un evidente penal, cancelado por el predio fuera de lugar. El Tata no lo podía creer y la afición de la tribuna se mezclaba entre sí para realizar una ola multicolor. Pérez pudo empatar el marcador al dejarla entrar a su izquierda, pero se cantó el primer strike salvadoreño, para que luego Monterrosa disparara una rosca que no alcanzó a entrar. Salcedo y Edson se hacían un nudo en la salida. Rivas se encontró la redonda y chutó de izquierda, estrenando también la casilla de atajadas para Alfredo Talavera. En el contrarremate de Pérez fue Moreno quien salvó, expulsando una muy peligrosa que sufrió mucho este señor. Al 64 Roldán se entró en solitario y la saga mandó a tiro de esquina, en el que Héctor Miguel Herrera casi mete un autogolazo. A continuación Moreno cabeceó, aunque se fue sin opciones. Jonathan Dos Santos entraba a la cancha buscando la calma e inmediatamente Funes tocó a Orbelín, que se alargó y no alcanzó a picotear sobre el de verde. En una promoción de 2-1, el silbante amonestaba al Chaca por la falta actual y a Salcedo por una anterior, que ya ni narramos de tantas que hizo y que además debió ser roja. En ese balón parado, Alexander Larín cobró de izquierda con una comba magnífica, que lamentablemente para el ex de los Tigres y Bravos de Juárez, se fue a estrellar a la parte interna del poste. El disque titán número 3 amagó con hacernos el favor de irse lesionado, pero fue pura piña. Orbelín Pineda trató de iniciar una reacción con un zapatazo de pie derecho, que otra vez el cancerbero supo expulsar. El mellizo finalizaba su peor actuación en los pocos partidos que ha jugado para México, pero le daba el lugar a otro que con la mayor nunca ha tenido una participación importante. Para arrancar bien, dio una patada y se ganó una amarilla, para por lo menos entrar en la estadística. El Salvador se acercaba con peligro al borde del minuto 80, mientras esta mujer sufría en la tribuna y al capitán mexicano le mostraban la amarilla. Huracán Ramírez ahora se vestía de blanco y apoyaba la Cele, viendo cómo Larín se agrandaba y tiraba pésimo. Martínez la bajó quién sabe cómo e hizo pedazos a 3 hombres aztecas, pero su disparo se fue desviado. Esa fue la última para los centroamericanos, que nunca lograron concretar sus aproximaciones y se marchaban sin premio del partido, perdiendo los puntos y también el primer lugar del sector A. El Tri calificaba entonces a los cuartos de final del torneo concacafquiano, sufriendo en este último segundo tiempo, pero con una relativa tranquilidad de haber entregado buenas cuentas a su entrenador y con las ganas de seguir avanzando de rondas para revalidar el campeonato. ¿Te parece que cada 2 años volveremos a vivir escenarios como los que acabas de ver? ¿Hasta cuándo crees que podamos establecernos en un solo nivel y dejemos de dar tumbos? ¿Consideras que México puede ganar la Copa Oro 2023? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like, así alcanzaremos a más personas para que conozcan nuestro trabajo. Aunque si lo compartes en tus grupos de WhatsApp, quizá podamos hacerlo más pronto.
Por supuesto, te invito a suscribirte, si es que no lo haces. Todas las semanas escribimos, editamos y publicamos historias de las más importantes leyendas del fútbol mexicano.